Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más importantes en la muy amplia agenda informativa de este día y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos transmitiendo en vivo, cerrando esta semana. Es viernes 21 de agosto del año 2026. Hoy vamos a comentar con ustedes varios asuntos. Les tenemos novedades con respecto a la lucha vecinal en Mirador de San Isidro, acá en Zapopan, este movimiento de resistencia pacífico que se opone a la imposición de un proyecto inmobiliario de parte del gobierno del estado. La novedad es que los vecinos consiguieron una suspensión y logran detener la construcción de edificios para vivienda. Es una novedad importante. También hay otras novedades con respecto a la crisis por personas desaparecidas, en concreto con localización de algunos jóvenes adolescentes que habían sido reportados como desaparecidos recientemente. También se sigue investigando el paradero de otras, en particular de 2 jóvenes en Puerto Vallarta. Y hacia el final del programa les pondremos al día también con el tema de la crisis del agua contaminada acá en la zona metropolitana de Guadalajara. Pero vamos a tener una entrevista esta tarde con Carlos González. Él es abogado, integrante de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena del CNI, acá donde están agrupadas decenas de comunidades y pueblos indígenas. Y esto es para hablar con respecto a la iniciativa que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum de la Ley de Derechos Indígenas y de Comunidades Afromexicanas. El CNI ya hizo un pronunciamiento, lo publicó esta semana, planteando una serie de observaciones y de críticas a ese proyecto, que por cierto ha recibido también varias críticas en los diferentes puntos del país donde se han estado realizando consultas de cara a la aprobación de ese proyecto de ley de derechos indígenas y afromexicanos. Y hacia el final del programa les pondremos al día con otros asuntos que tienen que ver con temas internacionales. Antes de continuar, le quiero dar las gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción de este espacio. Él cuenta con la asistencia de Isabel Rizo, a quien también le damos las gracias. Gracias también a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos acá de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Y especialmente gracias a ustedes por acompañarnos como cada tarde, ya sea a través del 104.3 de FM o también a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco. Y también gracias por acompañarnos a través de nuestras redes sociales. Si prefieren por este camino, ahí nos pueden encontrar en las cuentas @cosapublica2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0, en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual invitamos a que se suscriba. Si ya está suscrito, muchísimas gracias. También nos pueden acompañar a través de las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara. Bien, vamos a partir con las novedades de este movimiento de resistencia pacífico vecinal en Mirador San Isidro. Pues resulta que los vecinos consiguieron una suspensión provisional que ordena detener nuevos trabajos en el predio donde el gobierno de Jalisco pretende desarrollar el proyecto habitacional llamado Legado, que contempla la construcción de 200 viviendas, esto acá en Zapopan. Cuenta nuestro compañero Omar García acá en UDG Noticias que la medida fue concedida dentro del juicio de amparo 1517/2026, promovido por habitantes de la zona para cuestionar diferentes actos administrativos que permitieron avanzar con el proyecto. La resolución ordena mantener las cosas en el estado material en que actualmente se encuentran mientras se desarrolla esta etapa del procedimiento judicial. En concreto, las autoridades responsables deberán, dice, abstenerse de ejecutar, ordenar, autorizar, permitir o consentir nuevos trabajos de movimiento de tierras, remoción de capa vegetal, excavación o alteración topográfica, esto en los 12.830 metros cuadrados que son los que están destinados a este polémico proyecto llamado Legado.
La determinación judicial también establece que las autoridades deberán realizar las gestiones necesarias para que el personal de inspección y vigilancia acuda al terreno y verifique el cese total de los trabajos relacionados con este proyecto. Con ello, los habitantes así obtuvieron la primera resolución favorable desde que decidieron judicializar su oposición al desarrollo habitacional. El litigio cuestiona una cadena de decisiones administrativas que hicieron posible el proyecto, entre ellas el decreto 3019-1 del 2026, que fue aprobado por el Congreso de Jalisco el 28 de mayo, mediante el cual se autorizó la donación del predio al Instituto Jalisciense de la Vivienda, además de autorizaciones municipales, la previabilidad de servicios del CIAPA y la licencia de movimiento de tierras expedida por Zapopan. De acuerdo con la documentación presentada previamente por los vecinos, el proyecto legado contempla 10 torres de 5 niveles con un total de 200 viviendas de casi 60 metros cuadrados, además de un cajón de estacionamiento por unidad. Los habitantes han argumentado posibles impactos relacionados con el medio ambiente, el desarrollo urbano y las condiciones hidrológicas de la zona, además de cuestionar la transformación de un terreno que originalmente formó parte de las áreas de donación del fraccionamiento. La suspensión provisional no significa que el proyecto haya sido cancelado ni resuelve todavía el fondo del amparo. Su efecto es impedir que sigan las intervenciones señaladas por el juzgado mientras avanza el procedimiento. Para los vecinos, sin embargo, representa un primer resultado de la estrategia jurídica emprendida contra legado, esto después de las protestas y los reclamos públicos, que recordar que se mantienen en un plantón allá en ese lugar. Por otra parte, el Ayuntamiento de Zapopan ya analiza terrenos alternativos para reubicar el proyecto de vivienda para policías previsto ahí en Mirador de San Isidro, aunque la decisión final corresponde aún al gobernador Pablo Lemos. El alcalde Juan José Frangé dijo que el tema ya fue planteado al gobernador, quien dijo está abierto a analizar la reubicación. Agregó que esperan definir el sitio más tardar a mediados de la próxima semana. Esto lo comentábamos el día de ayer. Estos son detalles de una nota que publica hoy NTR. Ahí traen más declaraciones del presidente municipal de Zapopan, quien explicó que el área de patrimonio de este municipio le entregó un listado de predios del cual descartó algunas opciones, mientras que otras siguen en revisión. Señaló que buscan un terreno que permita desarrollar el proyecto sin trasladar el conflicto a otra comunidad. Qué bueno. También mencionó que se revisan aspectos como la densidad permitida y las condiciones de movilidad. El proyecto, se recuerda, contempla edificios de 10 torres con 20 viviendas. En caso de concretarse la permuta, el municipio entregaría un terreno propio para desarrollar las viviendas y recibiría de vuelta el predio de Mirador de San Isidro. El alcalde adelantó que, de recuperarlo, Zapopan buscaría convertirlo en un área verde similar a lo que es Colomos 3, con andadores, vegetación y juegos de madera, además de conservar las especies del lugar. El alcalde evitó, por cierto, pronunciarse sobre las reglas para que los policías puedan acceder a las viviendas, entre ellas esta aportación que tienen que hacer de 200,000 pesos, que se contemplen los criterios publicados, al señalar que ese tema corresponde al Ejecutivo Estatal y al Congreso. La posible reubicación ocurre mientras, recuerda, una jueza del distrito en materia administrativa analiza admitir un amparo promovido por los vecinos, que ya les comentamos que ya se admitió. Ahora, por otra parte, con 22 votos a favor y la abstención de toda la bancada de Movimiento Ciudadano, el Congreso de Jalisco aprobó solicitarle a Zapopan y al Instituto Jalisciense de la Vivienda que den información, estudios técnicos y mesas de diálogo por el conflicto en Mirador de San Isidro, además de un informe sobre el desalojo que sufrieron los vecinos el 30 de julio por parte de la policía. También pide estudios hidrológicos, geotécnicos y topográficos del proyecto. Piden los diputados que presenten licencias y permisos de construcción, un diagnóstico de protección civil sobre posibles impactos a los inmuebles aledaños. Entre las medidas aprobadas se encuentra solicitar al director del Instituto Jalisciense de la Vivienda, Guillermo Medrano, la instalación de mesas de trabajo públicas con los vecinos para revisar la ejecución del desarrollo habitacional ubicado en la avenida Valle de San Isidro, en el cruce con las calles Cardenal y Colibrí. Se pidió también al Ayuntamiento de Zapopan y al IJALVI, al Instituto de la Vivienda, que entreguen al Congreso y a los representantes vecinales los estudios que sustentan el proyecto, incluidos los hidrológicos, hidráulicos, geotécnicos y topográficos, así como las manifestaciones de impacto ambiental y los proyectos de ejecución. El acuerdo contempla además que las autoridades informen qué licencias y permisos han sido tramitados o expedidos para la obra, entre ellos
que licencias de edificación, permisos de desmonte, dictámenes de trazos, usos y destinos y certificaciones de uso de suelo. En materia de atención a los vecinos, los diputados piden al ayuntamiento realizar trabajos de bacheo y mantenimiento de luminarias, además de un diagnóstico de protección civil y bomberos sobre el posible impacto de las obras en inmuebles aledaños y un plan para atender las afectaciones denunciadas. Finalmente, el Congreso pidió un informe detallado sobre el operativo realizado el 30 de julio cuando policías acudieron al predio para desalojar a los vecinos que estaban protestando. También, por cierto, ya que nos concentramos allá en el Congreso, en forma unánime, los 33 diputados asistentes a la sesión del Congreso aprobaron ayer elevar a rango constitucional el derecho del personal operativo de la policía y de sus familias a contar con prestaciones laborales y un sistema de seguridad social íntegra. De esta forma, cuenta una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, los beneficios de este programa de vivienda llamado Legado para policías estatales ya no quedarán a la decisión de cada gobernador, sino que quedan plasmados en la Constitución de Jalisco. Eso lo informó la diputada de Movimiento Ciudadano, Adriana Medina, que fue la coautora de la iniciativa, junto con el coordinador parlamentario de ese partido, José Luis Tostado. Cuenta que se recuerda que el programa Legado establece que los policías cuenten con seguro de vida, atención médica, fondo de retiro y créditos para la compra de una vivienda. Eso dijo la diputada Medina, quien preside la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso. Está muy bien. El detalle es que lo que critican los vecinos, y ellos dicen, nosotros no tenemos problema con el programa de vivienda para policías, está muy bien. El problema es la imposición de ese proyecto inmobiliario en nuestros terrenos, sin diálogo, sin socialización, y cuando se supone que ese terreno estaba destinado es para otros fines de los vecinos. Qué bueno que el Ayuntamiento de Zapopan está analizando otras opciones y mientras tanto también ya los vecinos cuentan con este respaldo del amparo que fue otorgado para frenar de momento las obras. Antes de irnos a la pausa, solo rápidamente compartirles también algunas novedades con respecto a la crisis por el agua contaminada en la zona metropolitana de Guadalajara. Cuenta el diario NTR que ciudadanos de nuestra ciudad exigieron una auditoría al CIAPA, así como la suspensión del cobro por el servicio durante los ejercicios de los años 2026 y 2027 al denunciar presuntos problemas de calidad en el agua que reciben en sus viviendas. Durante un pronunciamiento que fue realizado frente a las instalaciones del CIAPA en el SAUS, los ciudadanos que estuvieron inconformes señalaron que el agua presenta presuntamente contaminantes como mercurio, arsénico y materia fecal, por lo que demandaron una investigación a fondo y la intervención de las autoridades estatales y municipales. Los ciudadanos argumentaron que el suministro de agua potable debe cumplir con las normas de calidad y señalaron que no debería cobrarse un servicio que, dicen, no cumple con esas condiciones. Entre sus principales demandas se encuentra realizar una auditoría integral al CIAPA, además de revisar el manejo administrativo y los salarios del personal de confianza dentro del organismo. Los habitantes también solicitan que los presidentes municipales de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá asuman las responsabilidades que les corresponden dentro del sistema intermunicipal. Otra propuesta consiste en que el próximo titular del CIAPA sea designado mediante un mecanismo en el que participen el Congreso con supervisión de los 4 municipios metropolitanos. También piden los habitantes establecer mesas de trabajo con el gobierno de Jalisco, el CIAPA, diputados locales y autoridades municipales para darle seguimiento a las acciones que se emprendan para atender el problema, y como medida inmediata plantearon que los municipios instalen cisternas provisionales en las colonias afectadas, sobre todo en aquellas donde las familias tienen dificultades económicas para adquirir agua embotellada, me parece que es en una gran mayoría de la ciudad. Vamos a hacer la primera pausa en Cosa Pública 2.0. Tenemos más información y la entrevista pendiente de esta tarde. Acompáñenos. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y en más sobre el tema de esta crisis del agua. El CIAPA suspendió el jueves las inspecciones en colonias de San Pedro Tlaquepaque que buscan ser incorporadas al descuento de 80% en el servicio de agua. Esto informó la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, quien exigió reanudar los trabajos al considerar que la crisis del agua no puede esperar. Es otra muestra
Otro ejemplo de esta pues politización que está llevando a los actores políticos, al gobierno del estado, al CIAPA, a los partidos políticos, Movimiento Ciudadano, Morena, y los gobiernos de Tlaquepaque y Tonalá, quienes han denunciado que reciben un trato distinto, un doble rasero respecto a los acuerdos a los que llega el CIAPA, por ejemplo, con Guadalajara o con Zapopan. Por ejemplo, se ha denunciado, eso lo dijo la regidora Mariana Fernández de Morena en Guadalajara, que a este municipio de Guadalajara el CIAPA le dio un descuento del 90% de su deuda, y sin embargo no a Tlaquepaque pues intenta incluso cortarle el servicio. Acá en el caso de Tlaquepaque, la alcaldesa señaló que de las 160 colonias que quedaron fuera del beneficio del descuento de 80%, hasta ahora se han visitado 55 y en 39 se confirmaron fallas en el suministro del agua. Detalló que en 30 colonias se detectó agua turbia con coloración espesa y olores también desagradables, mientras que en 9 no había de plano servicio. Entre las colonias señaladas se encuentran El Centro, Prados, Tlaquepaque y Quintero. Citamos a la presidenta municipal, dijo: de manera sorpresiva y sin dar explicación alguna, el CIAPA decidió que este jueves 20 de agosto suspenderá la inspección de las colonias de nuestro municipio que quedaron fuera del descuento del 80%. Como les informé al inicio de la semana, que reciente el lunes había iniciado las visitas y el levantamiento de actas y otras revisiones para revisar las 160 colonias de Tlaquepaque que no fueron incluidas en la lista de beneficiadas por el decreto del Congreso. Pérez Segura afirmó que los recorridos que comenzaron el 17 de agosto deben continuar para determinar qué colonias presentan impactos y pueden acceder al descuento. Añadió que habitantes han reportado falta de agua y problemas recurrentes en la calidad del líquido, por lo que le pidió al CIAPA retomar las inspecciones y mantener un proceso objetivo y profesional. Ahora, justamente esto que recordabas, Rubén, las declaraciones de la regidora de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, Mariana Fernández, quien acusó al gobernador Pablo Lemus y al CIAPA de politizar la prestación y el cobro de los servicios de agua potable en los municipios de la zona metropolitana. En una nota que publica hoy NTR, la edil calificó como una represalia política el corte del suministro de agua en el Centro Cultural El Refugio en San Pedro Tlaquepaque. Es un municipio, se recuerda, gobernado por Morena, y esto ocurrió en el marco de un evento artesanal de carácter nacional. También cuestionó la diferencia en el trato entre municipios. La citamos, Fernández dice: le cortan el agua a un municipio que deuda 7 millones de pesos, pero a Guadalajara, que debe 1,000 millones de pesos, le han condonado el 90% y no le cortan el suministro. Ese fue el reclamo. Sobre la situación financiera de Guadalajara con el CIAPA, la regidora dijo que existen contradicciones en la información entregada por la Unidad de Transparencia, la cual ha proporcionado 3 cifras diferentes hasta al momento sobre el monto real de la deuda. Añadió que tras revisar los reportes de pago de los últimos 20 años, identificaron anomalías como la falta de reportes, ya que no se localizaron registros ni comprobantes correspondientes a los años 2020, 21 y 24, además de la ausencia de pagos en la administración de Movimiento Ciudadano durante los 11 años de gestión en Guadalajara. Bien, antes de la entrevista también le vamos a compartir información sobre la crisis por desaparición de personas. La Fiscalía de Jalisco mantiene operativos para localizar a Violeta Alejandra Santana, de 21 años, y a Melissa Anaí Carranza Contreras, de 19, desaparecidas el 27 de julio cuando salieron de Acatlán de Juárez a Puerto Vallarta por una oferta de trabajo. La vicefiscal de personas desaparecidas, Jacqueline Trujillo Cuevas, detalló que la Fiscalía cuenta con videos en los que aparecen ambas juntas con una tercera mujer quien también viajó con ellas, y actualmente es investigada. Es una nota que reporta de los colegas del Occidental. Ahí citan a la vicefiscal, quien dijo: tenemos videos donde se ve que ellas dos interactúan junto con una tercera persona con la que viajaban 3 personas juntas, nuestras 2 desaparecidas y una femenina adicional que está siendo investigada. Es importante continuar con los actos de investigación y poder determinar exactamente bajo qué esquema o qué fue lo que sucedió después de que se trasladaron para allá. Señaló que las autoridades buscan determinar qué ocurrió después de que las jóvenes llegaron a Puerto Vallarta. La vicefiscal de personas desaparecidas informó que las autoridades realizaron un operativo en una zona conocida como La Palapa, en las inmediaciones de Puerto Vallarta, tras recibir información anónima proporcionada a la familia. Se fue el personal a las orillas de Puerto Vallarta, a una zona conocida como La Palapa, para hacer un rastreo físico, aéreo, remoto,
para poder verificar si había indicios de que ellas hubiesen estado ahí. Nos acompañaron autoridades de los 3 órdenes de gobierno y los resultados fueron negativos, pero no obstante eso se continúa con la investigación y la búsqueda, dijo Blanca Jacqueline Trujillo. Agregó que la principal línea de investigación establece que las jóvenes recibieron una oferta de trabajo y aceptaron trasladarse en transporte público hasta Puerto Vallarta, y hasta ahora la investigación establece que ambas llegaron a la central camionera, abordaron un vehículo particular y después abandonaron el sitio. Dijo que la Fiscalía también solicitó colaboración a otras entidades para ampliar la búsqueda y mantiene activa la alerta nacional con las fotografías y los datos de estas 2 jóvenes. Sin embargo, indicó que todavía no existe información objetiva que confirme que fueron trasladadas a otro estado. La vicefiscal informó que las familias recibieron medidas de protección ante las amenazas que denunciaron. Grave también esto. Por otra parte, familiares de personas desaparecidas y líderes de colectivos recriminaron que aún persisten las fallas en el seguimiento de los protocolos de búsqueda de parte de las autoridades, y por esto la mayor parte de las acciones recaen en las propias familias, lo que obviamente no debería de ocurrir. Esto es una nota que publica el diario NTR, que nos cuenta que ayer en el ITESO inició el tercer encuentro de acompañamiento psicosocial a familiares de personas desaparecidas en una primera mesa de trabajo llamada Agencia Incidencia y Transformación Social desde los colectivos de familiares. Ahí los líderes hablaron sobre las dificultades a las que se enfrentan ante la desaparición de su ser querido, pero también las dificultades que presentan ante las autoridades. Coincidieron en que los colectivos pues no deberían existir. En un contexto ideal no debería haber desapariciones, pero ante la ausencia de personas tendría que ser las autoridades las que activen las búsquedas. Y ya estamos enlazados vía telefónica con Carlos González de la Comisión de Coordinación del Congreso Nacional Indígena, con quien queremos compartir información sobre un pronunciamiento que esta agrupación, que es la Casa Común de los Pueblos Originarios de México, hizo sobre una iniciativa de ley de derechos indígenas y afromexicanos que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum. Carlos González, muy buenas tardes, gracias por aceptar esta llamada. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Al contrario, ¿nos puedes hacer un resumen de este posicionamiento, de por qué se oponen a esta propuesta de una iniciativa de ley de derechos indígenas y afromexicanos que presenta el gobierno mexicano? Sí, por supuesto. Y quisiera, más que empezar por el pronunciamiento, empezar por lo que está ocurriendo, ¿verdad? Sí. Como todos tenemos conocimiento, el 30 de septiembre del año 2024 se produjo una reforma constitucional en materia indígena que modificó el artículo 2 constitucional para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como entidades de derecho público con personalidad y patrimonio propios y con un conjunto de atributos que les permitan ejercitar su autonomía. Ya en algún momento lo comentamos con ustedes en este programa, la reforma era limitada, aun cuando se decía como consecuente con los acuerdos de San Andrés, esto no era tal. Sí incorpora parte del planteamiento de los acuerdos de San Andrés al marco constitucional, pero hay elementos que no incorpora, ¿verdad? Como el de la representación política de los pueblos indígenas y de manera destacada la cuestión de los derechos territoriales. Pues bien, a partir de que se hace esta reforma constitucional, el decreto de la reforma señala un plazo de 180 días, es decir, 6 meses aproximadamente, para que se emitiera la ley reglamentaria. Lo cual no ocurrió en los 6 meses. Pretenden hacerlo actualmente. Para esto presentaron una propuesta de iniciativa. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas la presentó en junio y la presidenta hizo el anuncio del inicio de una consulta indígena con relación a dicha propuesta. Consulta que arrancó el 1 de julio y estaría concluyendo, si mal no recuerdo, el 12 o 13 de septiembre,
¿verdad? Sí. Se trata de una propuesta ambiciosa que contiene 453 artículos que pretenden reglamentar aspectos muy diversos de la vida de los pueblos indígenas. Primeramente, pretenden reglamentar justamente su carácter de entidades de derecho público, tanto de los pueblos como de las comunidades, el ejercicio de su autonomía, la cuestión territorial, la cuestión cultural, la de la consulta indígena y otras más, infancias, educación, medios de impugnación. Es muy amplio el planteamiento que se hace con esta iniciativa. Y aquí entonces surgen dos problemas centrales. Uno, el contenido de la propuesta, sí, que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del Congreso Nacional Indígena, es un contenido regresivo que pretende la intervención estatal profunda en la vida interna de las comunidades indígenas, lo cual contradice el discurso de respeto a los derechos y a la autonomía indígena, pero que por otra parte también contiene elementos neoliberales que en un momento más destacaré. Y la segunda cuestión que surge con esto es el de la consulta. Pretenden llevar una consulta en 2 meses, poquito más de 2 meses, una consulta en 16,723 aproximadamente comunidades indígenas que tiene reconocidas en su catálogo el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, con relación a una propuesta sumamente compleja que está integrada por 453 artículos. La etapa informativa, que fue del 1 de julio al 6 de agosto, fue una auténtica simulación. Evidentemente era imposible que en ese lapso de tiempo llegaran a todas las comunidades. Pudieron haber llegado y llegaron, pero llegaron únicamente a entregar la propuesta, a entregar la iniciativa y solicitar a las autoridades de las comunidades a las que llegaron pues que les firmaran de recibido. En muchas ocasiones les pidieron tomarse fotos o grabar video como evidencia de que se había hecho la entrega de este material, pero no pasó de ahí. No hubo tal etapa informativa, nunca se informó con detenimiento a las comunidades, a los pueblos indígenas sobre el contenido de la ley. Nunca se hizo, o yo no conozco ningún caso, tal vez ocurrió en algún caso aislado, nunca en sus instituciones representativas fundamentales, que son las asambleas, las que tendrían que ser informadas, ¿verdad? Ahorita se está en una etapa deliberativa que pretende llevarse a cabo a partir de 86 asambleas regionales en todo el país. La mayoría de ellas, o muchas de ellas, no han funcionado. La asamblea regional que se iba a llevar a cabo en Milpa Alta el 9 de agosto fue interrumpida por integrantes de la propia comunidad de Milpa Alta, preponderantemente del pueblo de San Pedro Atocpan, y por comunidades que forman parte del Frente de Pueblos de la Anáhuac. Y no se llevó a cabo esta consulta. En otros casos, las comunidades han manifestado en dichos foros su rechazo a la forma en que se está llevando a la consulta, su rechazo a la misma iniciativa. Eso ha ocurrido en la península de Yucatán, ha ocurrido en Yucatán, en Quintana Roo, en Campeche, ocurrió recientemente en Oaxaca, ha ocurrido en Hidalgo, en Chihuahua, en Sonora, en un sinfín de lugares.
Carlos, este rechazo centralmente es porque consideran, ya lo adelantabas y así lo asentaron en este pronunciamiento, que no es una ley, es una ley hecha desde la cúpula, no por los pueblos indígenas, sino para facilitar el acceso de los grandes capitales a los territorios y entonces saquear y mercantilizar los bienes comunes. Sí, creo yo que en la mayor parte de comunidades se ha rechazado la consulta justamente porque no ha dado pie a que se conozca la propuesta. En realidad, en la mayoría de los pueblos y comunidades no se conoce la propuesta. Eso. Se ignora cuáles son los contenidos específicos de la propuesta. Ese es lo que ha llevado básicamente a los pueblos y comunidades a rechazar la consulta. Adicionalmente, muchos pueblos, muchas comunidades, incluido el Congreso Nacional Indígena, han expresado su postura en torno a los contenidos de la propuesta de iniciativa. Y para no extendernos mucho, porque el tiempo es limitado, hemos observado irregularidades graves en la misma, que ya comentaba al principio. Primeramente, tratan de reglamentar la vida interna de los pueblos y comunidades indígenas, tratan de reglamentar, de restringir en realidad y de acotar el ejercicio de la autonomía, el principio de autoadscripción, que es el hecho de que una comunidad, un pueblo, son indígenas básicamente porque así se reconozcan ellos mismos, sí. No porque existan criterios o mecanismos de carácter administrativo o legal que así lo establezcan, como es el caso del Catálogo de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. La propuesta de iniciativa señala que para poder ser reconocido como pueblo indígena, para poder ser reconocido como entidad de derecho público y para ejercer un conjunto de derechos autonómicos, se requiere, es condición estar en dicho catálogo, lo cual vulnera de manera grave el principio de autoadscripción contenido en el artículo 2 constitucional y también en diversos tratados y convenios internacionales. Específicamente es importante el artículo 1, los artículos 1 y 2 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Carlos, en ese sentido, ¿sería regresiva esta iniciativa? Porque es decir, ahorita ya se pueden autoidentificar como pueblos indígenas y si prospera esta ley, tendrían que inscribirse en un acto administrativo ante el INPI. Sí, la propuesta de iniciativa no dice que dejen de ser indígenas por el hecho de no estar en el catálogo, pero sí condiciona la pertenencia al catálogo para ser reconocidos como entidades de derecho público y para ejercer determinados derechos. Uh-huh. Y entonces aquí viene la otra parte significativa, que es la que se refiere a que esta propuesta establece un conjunto de mecanismos, de procedimientos burocráticos y administrativos para acceder al reconocimiento como entidad de derecho público y para poder ejercitar determinados derechos autonómicos. Uh-huh. Incluso la ley establece cuáles son las autoridades de gobierno de un pueblo y de una comunidad indígena, lo cual es completamente aberrante. Y decimos entonces, la iniciativa tiene rasgos parecidos a los que contenían las leyes del viejo régimen corporativo priista. La iniciativa de ley nos recuerda mucho a lo que fue la Ley Federal de Reforma Agraria, una ley que intervenía en cada aspecto de su vida a los ejidos y comunidades. Uh-huh. Algo parecido ocurre con esta ley. Ahora quienes intervienen a los
pueblos y comunidades en su vida interna no son la Secretaría de la Reforma Agraria, pero sí lo son la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Sí. Por otra parte, la ley contiene un conjunto de mecanismos que permiten el despojo del territorio y de la cultura de los pueblos, ¿verdad? Específicamente lo que buscan desde hace años las grandes empresas es cómo pueden apropiarse, cómo pueden despojar los territorios y los conocimientos y los saberes vinculados a esos territorios. Los saberes, los conocimientos, las expresiones culturales de los pueblos que están vinculadas a la relación de esos pueblos con sus territorios, ¿verdad? Entonces, se trata de un despojo profundo el que buscan, que no únicamente va a la parte material del territorio, sino que va al conjunto de lo que implica el concepto territorio y de la cultura de los pueblos. Y justamente esta ley, justamente esta propuesta de ley, lo que hace es facilitarlo. Sí. ¿Verdad? Por un lado, en la parte territorial, es continuación de la reforma constitucional de 2024, es básicamente ayuna en cuanto al reconocimiento de los derechos territoriales, pero adicionalmente remarca, uno, que los pueblos tienen derecho a sus territorios, con excepción de los bienes estratégicos de la nación, o de los recursos estratégicos de la nación. ¿Cuáles son estos recursos? Son el agua, son los hidrocarburos, son minerales. los minerales, ¿verdad? Y entonces aquí viene una limitante. Segundo, dice que podrán ejercitar sus derechos territoriales en el marco del derecho agrario, en el marco actualmente vigente, que es un marco limitado, es un marco neoliberal, que tiene como propósito fundamental la privatización, la mercantilización de la tierra, de los ejidos y comunidades. Ese marco agrario defectuoso, neoliberal, privatizador, proempresarial, que introduce las tierras al mercado, es el marco en el que dicen que se van a ejercer los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Eso es. Por otra parte, hay un elemento significativo en la parte cultural. En la parte cultural se establecen mecanismos concretos para que entren al mercado los bienes culturales de los pueblos, ¿verdad? Y finalmente, pudiéramos mencionar muchos aspectos de la iniciativa, pero finalmente otro aspecto que es importante destacar es el de la consulta indígena. ¿Cómo se restringe el derecho a la consulta indígena? Poniéndola en manos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y de la Secretaría de Gobernación, y limitando su carácter vinculante, es decir, el carácter obligatorio que debería tener el resultado de una consulta indígena. Todos estos elementos evidentemente son regresivos con relación a los tratados y convenios internacionales, específicamente con relación a lo que dispone el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros en sus artículos 6, 14 y 15. Sí, Carlos, te paso a mi compañero Jesús Estrada para una pregunta más. Hola, Carlos, un gusto escucharte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto estar con ustedes. Gracias, Carlos. Solo quería enfocarme ahorita en lo que venía señalando a propósito en una parte del comunicado que advierten algo. Es preguntar si esta supuesta consulta de la Ley de Derechos Indígenas
va de la mano con los proyectos justamente extractivistas que trae el gobierno, porque llama la atención que presentan esta consulta justo cuando el gobierno está tratando de impulsar el supuesto fracking ecológico, o algo que no existe, pero según la presidencia existe, o también temas de explotación del agua. En el comunicado del CNI dicen que esta propuesta o esta iniciativa de ley da continuidad al derecho neoliberal mexicano al señalar que las áreas estratégicas para la explotación del agua, el petróleo, el fracking, el litio, minerales y otros serán administrados directamente por el Estado. En este caso, pues no hay libre determinación porque las comunidades indígenas solo podrán opinar, pero no podrán decidir qué ocurre en su territorio. ¿Es estratégico estos tiempos en el que el gobierno propone esto, Carlos, justo para tratar de avanzar en sus proyectos? Consideramos que sí, que están tratando de armonizar toda la legislación, no únicamente en materia indígena, que es fundamental, la de la materia indígena, porque en los territorios indígenas se encuentran buena parte de los recursos que son codiciados y que son requeridos por las grandes empresas capitalistas. No es únicamente el fracking, no es únicamente el agua. En los últimos meses, hay que recordar, se está negociando el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, por un lado, y por otro lado, desde el mes de marzo, si mal no recuerdo, se estableció un grupo de trabajo sobre minerales críticos entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Entonces, hay un interés excepcional sobre los minerales críticos, hay un interés excepcional en materia de hidrocarburos y energético, hay un interés excepcional en materia hídrica, y entonces esta iniciativa es coherente con las necesidades del gran capital a nivel mundial y a nivel de Norteamérica y de México, y es lo que estamos observando, ¿verdad? No es únicamente el interés del Estado mexicano. Creo yo que es más que eso, es el interés de Estados Unidos y es el interés de los grandes consorcios transnacionales. Muy bien. Lo que está detrás de esta propuesta de iniciativa, que ha sido, repito, fuertemente cuestionada por los pueblos indígenas de todo el país, de diversa condición geográfica, desde diversas percepciones. No solo ha sido el Congreso Nacional Indígena, la comunidad de Cherán lo ha cuestionado, la tribu Yaqui, comunidades de Hidalgo, de Chihuahua, de Quintana Roo, el pueblo afromestizo ya interpuso un amparo. Así es. Y la información que nos está llegando desde el día de ayer es que se están cancelando las asambleas de consulta y que en apariencia, porque no ha habido ninguna comunicación oficial, existiría una determinación surgida desde la Presidencia de la República para que la consulta se suspenda. Sí, así es. Bien. De momento, entre el día de ayer y el día de hoy, se han suspendido consultas en el Estado de México, en Hidalgo y en Chihuahua. Seguramente hay muchas más consultas de las que yo no tengo conocimiento en este momento. Pero están suspendidas. Que se deben estar suspendiendo. Eso es. Bien, Carlos, pues muchas gracias por atender esta tarde esta llamada, y si nos permite seguimos en contacto más adelante para ver cuál es la reacción, si hay, digamos, por estas quejas y estos rechazos de las comunidades indígenas, si se suspende esta iniciativa. Ahorita está suspendiéndose en varias partes, repito, vamos a ver si ya es a nivel de todo el país. Yo creo que sí. De acuerdo. Yo considero que sí va a ser. Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias por atender esta llamada. Al contrario, muchas gracias. Gracias a Carlos González, integrante de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena, abogado de este mismo Congreso y asesor y abogado de las luchas por restitución de tierras de varias comunidades. Nos vamos a una pausa y regresamos para más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Justo como nos decía Carlos, en distintas partes del país se está rechazando esta iniciativa. Asistentes a la asamblea de consulta que se realizó en Palenque, Chiapas, sobre la iniciativa de ley general de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos denunciaron irregularidades como falta de claridad sobre algunos temas y la forma en que se sometieron a consideración puntos y propuestas, así como la votación a mano alzada, y explicaron que según la convocatoria las actividades de antier se llevaron a cabo en mesas y grupos temáticos para discutir asuntos relacionados con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Una nota que comparte la jornada. Fíjense, algunas de las quejas dijeron que el ruido del exterior en la sede de la asamblea dificultó la discusión y el intercambio de opiniones entre los participantes en las mesas. También criticaron la forma en que se sometieron a consideración conceptos y propuestas, ya que presidentes de comisariados ejidales, agentes rurales, jueces de paz y conciliación indígena y otras autoridades fueron llamados a manifestar su aval a mano alzada. Otros espectadores expresaron que algunos conceptos jurídicos y contenidos sometidos a votación no fueron planteados con claridad antes de solicitar las posturas de los presentes, además de que muchos ya estaban cansados por lo prolongado de los trabajos y porque muchas personas se trasladaron de comunidades alejadas de Palenque. Y mientras desde el gobierno se pretende hacer esta legislación regresiva, los pueblos se autoorganizan de tal manera que están convocando al Encuentro Nacional de las Resistencias en Defensa del Territorio, el Agua, la Vida y contra la minería. Dice esta convocatoria: los pueblos originarios, comunidades campesinas, autoridades comunitarias, organizaciones sociales, colectivos y procesos de resistencia que defendemos el territorio, convocamos al encuentro de resistencias por la defensa del territorio, el agua, la vida y contra la minería, que se realizará los días 22 y 23 de agosto de 2026, es decir, este sábado y domingo, en el Centro de Formación para la Autonomía Teocentli, en Santa María Coapan, Tehuacán, Puebla. Ahí hablan de la guerra que están sufriendo las comunidades y también a propósito de lo que ahorita nos dijo Carlos González, dice el comunicado: bajo el amparo de tratados comerciales como el TEMEC, los territorios son concebidos como espacios para la extracción de bienes naturales y no como lugares donde habitan pueblos con historia, cultura, memoria y derechos. Nos vamos a una pausa más y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este viernes 21 de agosto. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y antes de más información hay un comentario sobre el tema, más información sobre el tema de desaparición. Así es, Rubén. Hace una hora aproximadamente, Indira Navarro, vocera del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, anunció que fueron localizados 2 adolescentes que habían sido reportados como desaparecidos el pasado mes, que fueron localizados con vida en Sinaloa. Se trata de Dominic Gabriel Méndez Jiménez, de 15 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido en Tlajomulco, y de Jeremy Alejandro Villegas Anaya, de 14 años, quien había sido reportado como desaparecido en Tonalá. Aparentemente fueron localizados en Sinaloa, y dice que ahorita hay pues unos jaloneos ahí con Fiscalía que aparentemente quiere colgarse la estrellita cuando dicen de Guerreros Buscadores que esta localización fue gracias a la coordinación federal, entre otras, de la Comisión Nacional de Búsqueda, Guardia Nacional, etcétera. Y vamos a más información. Le vamos a compartir esta nota que presenta apareció en la Gaceta de la UNAM y que comparte Desinformémonos y relata que en las últimas 4 décadas México perdió 4.1 millones de hectáreas de vegetación nativa, lo que equivale en extensión a todo el estado de Yucatán, más casi 1/3 del estado de Morelos. Esto para darnos una dimensión de lo que significa. Al mismo tiempo, la expansión de las actividades humanas transformó el territorio. Las áreas agrícolas, ganaderas y urbanas crecieron en 3.9 millones de hectáreas, lo que representa un aumento de 8%, y adicionalmente para el año 2025 se reporta un total de vegetación natural de 104 millones de hectáreas, lo que equivale a cerca de 1,000 veces la Ciudad de México. Estos datos forman parte del lanzamiento de la primera colección
de mapas anuales de cobertura y uso de suelo de México de 1985 a 2045, es decir, abarca 40 años, elaborados por la red Biomás México. Esta iniciativa recopila, analiza y reconstruye espacialmente la dinámica de cobertura y uso del suelo de los 32 estados del país a lo largo de 4 décadas. Los resultados permiten identificar los patrones regionales de transformación territorial, las presiones agrícolas y ganaderas y el crecimiento de la infraestructura urbana. En la elaboración de esto participaron especialistas de 23 instituciones y la iniciativa Biomás México fue presentada, se recuerda, el 4 de agosto apenas de este año en el Palacio de Minería de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Pues con esto nos vamos, Jesús. Tú tenías quería un mensaje. Una felicitación, mucho cariño y muchas felicidades a Gabriela Becerra, que está cumpliendo años. Muchísimas felicidades, Gabriela. Y yo envío un abrazo amoroso a Belle por un aniversario más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue La Voz de la Luna con Gaby Bautista. Mañana y el fin de semana hay programación especial. Deseamos que tenga buen fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces, gracias. Hasta luego. Madres buscadoras. Feminismos. Defensores del territorio. Comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.